Hola, muy buenas amigos de Acadef. Aquí estamos de nuevo con otra clase de Acadef Original, esas clases donde vemos más en profundidad algunos de los conceptos del mundo del entrenador para ampliar tu formación y que también puedas aplicarlo con tus equipos y puedas así sacar más rendimiento de tu equipo. Hoy vamos a hablar de los espacios de fase, de qué son los espacios de fase y cómo puedes aplicar este concepto con tu equipo. Es creo que un tema muy interesante y muy necesario, algo que está muy de moda y que es importante que sepamos y que sepamos también transmitir a nuestros jugadores qué son estos espacios de fase para que ellos lo tengan en cuenta en los partidos y a partir de ahí sacar el máximo rendimiento en el momento en el que esté del partido, porque ya puedo estar más cerca o más lejos del balón, yo siempre tengo que tener una tarea a realizar y tengo que saber cuál es mi cometido dentro del campo como jugador y nosotros como entrenadores saber transmitir esto a nuestros jugadores. ¿Qué son los espacios de fase? Pues son los espacios que ocupa cada jugador dentro del terreno de juego en relación al centro de juego. El centro de juego lo va a determinar el balón, en función de dónde esté el balón, se van a determinar unos espacios de fase u otros y según se mueve ese balón, esos espacios de fase van a variar. Y ahí vemos, por ejemplo, la imagen, cómo vemos muy claro el espacio de intervención, que es donde está justamente el balón, luego el espacio de ayuda mutua y el espacio de cooperación. Vemos también ese espacio de fase total, donde contaríamos al portero del equipo que tiene el balón y en cambio al otro portero no le contaríamos por la regla del fuera de juego. Así que ese portero que sí que puede participar con los pies contaría en ese espacio total de fase y el otro portero no contaría por la regla del fuera de juego. Ese sería el espacio de fase total y en función de esa cercanía o ese alejamiento del balón, nuestros jugadores tienen que saber lo que tienen que hacer en cada uno de los momentos. Vamos ahora a hablar más en profundidad de cada uno de los espacios de fase. Vamos a empezar por ese espacio de intervención, ese espacio donde se encuentra el balón y es que lo podríamos definir como el espacio entre el balón y el jugador que interviene directamente sobre él, ya sea tanto el poseedor del balón como el que defiende al poseedor del balón. Generalmente sobre una circunferencia de 1 o 2 metros y tenemos que decir que es una zona de alta incertidumbre donde el jugador debe ejecutar rápidamente, no va a tener demasiado tiempo y espacio porque todo lo que está más cerca del balón va a requerir un comportamiento muy rápido, donde seguramente va a decidir desde el inconsciente y no desde el consciente, desde decisiones que tienen que estar interiorizadas por ese poco tiempo y espacio que yo tengo, no tengo tiempo para pensar a nivel consciente, tiene que ser una respuesta muy rápida y muy automatizada y como vemos ahí, pues al final al jugador en esta fase le es demandada una alta dosis de autonomía, creatividad e intuición por ese poco tiempo y espacio que tienen a la hora de decidir, así que tenemos que saber que cuando el jugador tiene el balón es cuando menos tiempo tiene para pensar a nivel consciente. Muchas veces como entrenadores le queremos decir lo que tiene que hacer con el balón y a lo mejor él al actuar desde la parte inconsciente ya ha tomado una decisión incluso antes de recibir el balón, justo un momento antes y nosotros luego le decimos una instrucción y le estamos cambiando lo que él había pensado y a partir de ahí eso acaba en fallo o en un error de ejecución. ¿Por qué? Porque él había tomado una decisión a nivel inconsciente, nosotros en el momento de tensión, de emoción del partido intentamos decirle otra y muchas veces lo que podemos hacer es confundirle. Entonces, si hemos entrenado bien, si el jugador tiene claro lo que tiene que hacer en cada momento, cuando recibe el balón, dejarle libre, no darle instrucciones porque podemos llevar a esos equívocos en momentos de muy poco tiempo y espacio. Hablaríamos también del espacio de ayuda mutua. Es el espacio que hay entre el poseedor y los jugadores cercanos a él, ya sea de nuevo los rivales o los jugadores que están dando un apoyo al jugador que tiene el balón. Lo llamamos espacio de ayuda mutua porque es el espacio en el que están los jugadores que tienen posibilidad directa de intervenir o de ayudar al poseedor del balón o al que defiende al poseedor del balón. Estos espacios van a tener un poco más de tiempo y espacio que los anteriores, que el espacio de intervención, pero aún así no tenemos demasiado tiempo y espacio para actuar a nivel consciente. Es decir, en función de cada jugada podríamos hablar de más o menos tiempo que pueden tener para pensar estos jugadores, pero aún así el tiempo sigue siendo reducido. No tan reducido como el anterior, pero también va a ser bastante reducido. Como vemos ahí en la diapositiva, son espacios prácticamente irrepetibles porque en función de cómo se mueva el balón, esos espacios van a cambiar continuamente y nuestros jugadores tienen que saber interpretar en base a los estímulos más relevantes del juego, como son los rivales, los compañeros, los espacios y el balón. En función a estos estímulos yo tengo que interpretarlos para tomar la mejor decisión posible en este momento. Vamos a hablar por último de los espacios de cooperación.
y es el espacio que hay entre los jugadores más cercanos, ayuda mutua, y los alejados del balón. En estos espacios es cuando el jugador tiene más tiempo y puede pensar a nivel consciente muchas veces las decisiones que va a tomar. Esto es muy importante porque si mi equipo solo tiene en mente el jugar y el participar activamente, es decir, el tener un papel, un rol que completar en el campo cuando está cerca del balón, vamos a tener muchos problemas porque no vamos a ocupar bien el terreno de juego si los alejados solo están pendientes de mirar el balón y no están cumpliendo alguna tarea o un rol importante para el equipo. Y es que como el fútbol es una red de sistemas y una red de interacciones, tanto los alejados como los cercanos tienen un papel fundamental que cumplir y tenemos que darles un papel, una acción, un plan a realizar, porque sabemos que esos alejados van a condicionar la respuesta del rival y por lo tanto las posteriores acciones. Entonces, si los alejados están bien colocados, van a facilitar que cuando llegue el balón a esa zona puedan estar en buenas condiciones espaciotemporales para tener una buena decisión posteriormente. Así que estos espacios serán fundamentales, y si no insistimos mucho como entrenadores en que estos espacios son fundamentales y que tienen que siempre realizar algo para el juego, ya sea aunque sea equilibrar 1 metro, 2 metros, dar amplitud, siempre tengo que hacer algo sobre el terreno del juego y tenemos que jugar con 11. Es lo que también podríamos llamar como supra-superioridad, es decir, que los 11 jugadores en el terreno de juego siempre estén conectados a nivel mental con una tarea y con una misión. ¿Cómo podemos aplicar estos espacios de fase con nuestro equipo? Pues bueno, aquí os dejo unos tips, unos consejos que podéis utilizar para poder aplicar con vuestro equipo. Uno es hacer entender a los jugadores la idea de los espacios de fase y que cada uno se reconozca en cada jugada en un espacio de fase diferente en función de dónde está el balón, de dónde está ese centro del juego. El segundo podría ser asociar comportamientos a realizar en cada uno de estos espacios, es decir, si yo estoy en espacio de cooperación tengo unos comportamientos, si estoy en espacio de ayuda mutua tengo otros, es decir, asociar a cada espacio de fase un comportamiento en función de mi posición y de mi rol en ese momento en el juego. Luego también importante el cuerpo técnico para que se cumplan y se recuerden, es decir, si a lo mejor el primer entrenador está dirigiendo la tarea como tal y tenemos un segundo entrenador, un preparador físico, un analista, etcétera, en función de lo que tenga cada uno, si quiero recordar un rol y un espacio de fase, puedo tener, por ejemplo, al segundo entrenador en la zona alejada del centro del juego, recordando a esos jugadores que tienen un plan que cumplir y tienen una misión que cumplir y que se acuerden que están en ese espacio de cooperación, pero que no es solo mirar el balón, sino que tienen que hacer algo en el terreno del juego y que tienen que cumplirlo. Entonces, gracias a ese cuerpo técnico podemos repartirnos las tareas, y esto es importante que lo hagáis en vuestros entrenos, que en función de la gente que seáis, pues que en cada tarea tengáis una misión que cumplir como cuerpo técnico, y podría ser una muy buena solución para que estos espacios de fase se tengan en cuenta durante los entrenamientos y por lo tanto durante los partidos. Y luego también las sesiones de vídeo centradas en ello, ¿no? Sería el último consejo que os podría dar para que esto se cumpla en vuestros equipos y lo apliquéis. Y es que si yo en las sesiones de vídeo solo me centro en los jugadores que están cerca del balón, cerca del centro del juego, va a pasar muy desapercibido lo que hacen los jugadores que están alejados. Y los jugadores alejados, como hemos hablado, tienen una importancia tremenda también en lo que acontece luego en el centro del juego posteriormente. Así que en las sesiones de vídeo también darle importancia al papel de los alejados, corregir situaciones que se están haciendo mal con esos alejados, con esa zona de cooperación, y también, importantísimo, premiar en las sesiones de vídeo, felicitar, dar la enhorabuena a los jugadores que han hecho un buen papel, una buena tarea en los espacios de cooperación, en los espacios alejados al balón. Si nosotros les felicitamos por ello, ellos van a decir, el míster se fija cuando yo estoy haciendo bien las cosas, aunque no esté cerca del balón, y van a querer cumplir con esas expectativas positivas que nosotros le hemos generado. Vamos a ver ahora diferentes ejemplos donde podemos hablar de esos espacios de fase y cómo podemos aplicar y demandar diferentes tareas a los jugadores en función del espacio de fase que utilicen. Vamos a verlo. Vamos a ver con nuestra pizarra los diferentes espacios de fase y qué tarea podemos nosotros asignar a los jugadores en función del espacio de fase que utilicen. Aquí solo vamos a ver unos ejemplos y en función de vuestro modelo de juego, de vuestra forma de jugar, pues vais a darles un papel u otro a vuestros jugadores, pero lo fundamental es eso, ¿vale? Que juguemos con 11 jugadores y que cada uno tenga un papel que cumplir en función de dónde esté el balón y el espacio de fase que utilice. Por ejemplo, podríamos fijarnos en que si tiene este jugador el balón de esta forma, con este perfil, que está dando más o menos la espalda hacia el resto de jugadores de la banda contraria, este jugador aquí
realmente no está haciendo nada dando amplitud porque es imposible que le encuentren, no está en la orientación del juego. Con lo cual, lo que yo le pediría a este jugador, estando en ese espacio de fase de cooperación, que él mismo tendría que reconocerse en ese espacio de fase, sería que equilibrara y que cerrara unos metros estos dos jugadores por si hay una posible pérdida. Porque si este jugador está de esta forma y hay una pérdida aquí y yo estoy en máxima amplitud, va a ser difícil que llegue, por ejemplo, a defender a este jugador. Con lo cual, tendría que cerrar unos metros, lo que yo llamo equilibrar, por si hay una posible pérdida. Como no estoy en la orientación del juego y es imposible que jueguen conmigo, tengo que cumplir un papel en el equipo y sería en este caso el de equilibrar. ¿Qué pasa? Que este jugador se cambia el balón de pierna y tiene este perfil y además yo sé que mi compañero tiene un buen cambio de orientación. En este caso sí, cambiaría mi comportamiento en el espacio de fase de cooperación y en este caso ya cojo esa amplitud, hago el campo amplio para o bien poder recibir un cambio de orientación de mi compañero o bien solo generar una fijación en el rival para ese lateral, por ejemplo, y poder encontrar posteriormente al jugador de dentro. Espacio de cooperación con diferentes tareas, hemos visto en función de los estímulos que tenemos que tener en cuenta. En este caso, el perfil de mi compañero es diferente, ahora sí que estoy en la orientación del juego y sí que es posible que jueguen conmigo, por lo que dar amplitud tiene sentido. Antes no tenía sentido porque el perfil de mi compañero era otro. De esta forma tenemos que estar conectados. Los jugadores tenemos que tenerles conectados mentalmente, continuamente al juego para leer esos estímulos y a partir de ahí tomar una decisión u otra. Si vamos a otro espacio de fase, por ejemplo, tenemos que en esos espacios de ayuda mutua al poseedor del balón, aquí yo tengo que dar un apoyo, 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 es decir, tengo que dar una línea de pase a mi compañero para ofrecerle una solución. Continuamente tenemos que ofrecer soluciones al jugador que tiene el balón. Eso sería ese espacio de ayuda mutua, importante para dar un buen apoyo, centrarnos en los diferentes matices que de nuevo nos dan esos estímulos. Si por ejemplo el rival me hace este tipo de desmarque, yo tengo diferentes opciones, una acercarme para jugar un tercer hombre y otra acercarme para poder girar yo, intentar dar un apoyo contrario a la trayectoria de acoso del rival, es decir, si el rival hace esta trayectoria de acoso y yo hago el mismo trayectoria de desmarque, no voy a recibir. En cambio, si hago un desmarque contrario a la trayectoria de acoso del rival, voy a poder recibir y a partir de ahí ser un hombre libre y poder seguir construyendo la jugada. Bueno, los diferentes matices que nos podemos fijar en cada uno de los estímulos que tenemos que tener en cuenta, como es ese rival, espacios, etcétera, ¿no?, que hemos hablado antes. Pero importante que nos quedemos, espacio de ayuda mutua, tengo que dar una solución al rival. En este caso, en plano defensivo, por ejemplo, podría ser el estar en situación de dar una cobertura al rival. Si juegan aquí, yo puedo hacerle una cobertura, incluso, ¿por qué no?, si no tengo rival, si le desbordan, yo puedo hacer una cobertura y hay una permuta. Bueno, en este caso, en otra situación, en otra jugada, en ese mismo espacio de fase de ayuda mutua, yo tengo que cumplir un papel. No puedo solo mirar al del balón y ya está, sino que en ese espacio de ayuda mutua tengo que hacer una cobertura. Luego podríamos hablar de espacio de intervención. Vamos a ver también diferentes ejemplos de cómo podemos aplicar esa idea de espacio de intervención. En este caso, el que tiene balón, en función de nuestro modelo de juego, en esta zona del campo podría ser espacio de intervención, poner un centro en cuanto pueda. Si por ejemplo somos un equipo que queremos mucho centro lateral, que queremos en cuanto tengamos situación de banda buscar área, podría ser una idea. Si tenemos otro modelo de juego, a lo mejor mucho más combinativo y que no tenemos jugadores que por arriba vayan bien, aguantar lo suficiente el balón en este espacio de intervención para atraer a más de un jugador y a partir de ahí poder jugar al otro lado y girar, tendría un rol diferente dentro de cumplir el mismo espacio de fase que sería ese espacio de intervención, ese espacio cerca del balón. Igualmente en el plano defensivo podríamos hablar de este jugador, espacio de intervención, un sombreo cercano y no hacer que ese jugador ponga un centro, es decir, bloquear ese centro lo mejor posible, sin cruzar la pierna porque quedaré eliminado de la jugada, de tal forma que mi rol, en este caso, en ese espacio de intervención, sería un sombreo muy cercano al que tiene el balón e intentar bloquear ese centro. Luego podríamos hablar de espacio de intervención en función de los estímulos. ¿Qué rival tengo enfrente? Tengo, por ejemplo, un extremo tipo Arjen Robben que siempre va hacia adentro, pues seguramente le podré defender más exageradamente por dentro, dándole su pierna derecha. Si tengo, por ejemplo, un extremo tipo Jesús Navas, el perfil no será tan exagerado. Entonces, dentro de ese mismo espacio de fase, de espacio de intervención,
tendré diferentes roles y diferentes tareas en función de los estímulos. De nuevo lo hablamos, que el fútbol no es un juego de estilo, es un juego de estímulos que tenemos que tener en cuenta y uno de ellos es el rival. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, igual que el espacio, que sería otro de los estímulos. Si yo tengo mucho espacio a mi espalda, a lo mejor salir a presionar a este jugador no es la mejor opción, y a lo mejor la mejor opción es temporizar, y una vez ya llegue a una zona más cercana a portería, ya sí que voy a hacer ese sombreo. Bueno, diferentes matices a tener en cuenta en función del espacio de fase que utilizo. Así que nada, espero que os haya gustado la idea de espacios de fase. Creo que es algo interesante que podemos aplicar con nuestros equipos. Creo que lo más importante y el primer paso es hacer conscientes a vuestros jugadores qué espacio de fase utilizan en cada momento del juego, y a partir de ahí yo creo que siendo conscientes ellos de esos espacios de fase van a empezar a tenerlo mucho más claro y poder aplicarlo en el campo en los domingos o en el día que jueguéis los partidos. Si os ha gustado esta clase, ponedlo en los comentarios, que os gustaría que habláramos en próximos vídeos, y os veo en el próximo vídeo de AKDF Original. Adiós.